Buenas noches, bienvenidos un viernes más a esta sala de encuentros virtuales de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy es viernes 3 de febrero y son actualmente las 10:22 hora peninsular. Hoy vamos a hablar con un experto en marketing digital, pero no vamos a hablar de marketing digital, vamos a hablar de la Armada Invencible. En concreto tenemos en nuestra sala a Pedro Luis Chinchilla, que es un investigador que ha estudiado todo el tema de lo que ocurrió con los prisioneros de la Armada Invencible y vamos a descubrir todo lo que ocurrió, lo que aconteció con estos prisioneros en aquel, vamos a decir, siniestro año. Voy a dar paso, como es habitual, a nuestro presidente Ángel Benzal para que hable un poco de la asociación. Ángel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias Alberto y muchas gracias a Pedro Luis Chinchilla por haber aceptado la invitación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Es un tema muy interesante porque ha sido muy poco, se ha tocado, no se ha tocado demasiado y es interesante en profundizar en aquella derrota, ¿no? Armada Invencible. Pero bueno, fue una derrota momentaria porque luego ya sabemos todos que los ingleses perdieron todavía mucho más, como bien nos ha explicado nuestro amigo Luis Gorosetegui. Dicho esto, pues bueno, agradecer a Pedro Luis, el que esté hoy con nosotros, y a todos vosotros por acompañarnos un viernes más sobre Erótica Vite. Decir que somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, que organizamos eventos como el de Hispanidad Cartagena, que organizamos conferencias y bueno, muchas más actividades que pueden seguir en nuestras redes sociales. Dicho esto, pues voy a darte paso, Pedro. Coméntanos sobre tu libro, coméntanos, ponnos un poco también en el contexto histórico, ¿no? Para situarnos y bueno, pues deseando escucharte sin más. Hola Ángel, muchísimas gracias. Saludos a todos los telespectadores o espectadores, tanto de España como de Hispanoamérica, que nos verán o ahora o luego, cuando este programa se grabe. Gracias sobre todo a los de Cavite y en especial a ti, Ángel, por esta oportunidad. Y bueno, pues permitidme que me presente. Soy Pedro Luis Chinchilla, soy, por así decirlo, un don nadie. Simplemente soy un especialista en marketing digital que comenzó a divulgar la historia de la Armada Invencible desde hace unos 6 años y me reconvertí en investigador pues desde hace alrededor de 3, lo comentaba antes con Luis Gorosetegui, un poco por insistencia tanto de él como de un gran amigo que es Antonio Luis Gómez Beltrán. Soy el creador y el autor de armadainvencible.org, que es el portal para el estudio y la divulgación de la Armada Española de 1588. Una experiencia que gracias a mi conocimiento en el marketing digital, pues me permitió que en relativamente poco tiempo se haya convertido en un referente en el estudio de un fiasco, de una derrota, como tú bien decías, que luego no fue tal, porque realmente para mí no fue una derrota, sino simplemente un fiasco. Mi palabra predilecta para hablar de ella es un fiasco. Vale, esta experiencia que tuve, pues me permitió tener alrededor de, creo que son unos 20.000 seguidores tengo ahora mismo en redes sociales que siguen este fiasco, y me parece una cosa increíble porque ya está bien un poco de hablar de Blas de Lezo y de nuestras victorias y de nuestra gran potencia. Y creo que la humanidad y la humildad que se esconde en un fiasco como el que tuvimos en 1588 esconde una gran grandeza, sobre todo humana, y alguien se tenía que ocupar de ella, porque en realidad el que este episodio fuese una lacra, entre comillas, que ha mantenido la historiografía española durante tantos años, se revitalizase, se redescubriese y se narrase de manera lo más fidedigna posible, ¿vale? Yo me volví relativamente conocido por esta labor y todo se volvió también un poco, se magnificó, por así decirlo,
cuando comencé mi labor de colaboración y divulgación de los homenajes que se hacían en Irlanda, todavía tímidamente, en homenaje a los caídos de la Armada de la corona española de Felipe II. Un poco de casualidad, cuando yo me puse a divulgar esto, conocí la labor de la Grange Armada, ahora se llama Spanish Armada Ireland. Me puse a colaborar con ellos, a darle difusión. Su labor callada hasta ese momento no tenía ninguna repercusión a nivel nacional. Con mi labor en redes sociales, con el blog y con mis conocimientos de marketing digital, conseguimos hacer de eso un resurgimiento de la historia de la Armada Invencible en España, algo por lo que estaban luchando ellos. Luego, con el tiempo, eso se volvió además más grande, porque un poco movidos por una sana envidia, hemos conseguido que hasta en Irlanda del Norte, es decir, en terreno del Reino Unido, se hizo este año pasado el primer homenaje a los caídos de la galeaza La Girona, donde murieron alrededor de 1.200 marineros, entre ellos Alonso de Leiva, uno de los personajes más espectaculares que iban a bordo de la Gran Armada de 1588, y con esfuerzo, con dedicación y con tesón, pues se hizo este primer homenaje este año pasado, en junio del año pasado, a los caídos de La Girona, donde se pudo incluso instalar un monumento en su memoria. La Ulster Orquestra, es decir, como si fuese la Orquesta Nacional de Irlanda del Norte, tocó una composición que yo mismo encargué a un músico madrileño, Manuel Comesaña. Bueno, él es gallego, pero reside en Madrid. Manuel Comesaña, que tocó la Orquesta Nacional de Irlanda del Norte, tocó al lado del sitio del naufragio, y deberíamos de tener muy en cuenta de que no estamos solos, es decir, que para el resurgir de la memoria de esta gente está armadainvencible.org, está la Spanish Armada, está la Port Valincia Heritage Club, y todos vosotros, todos los que nos apoyáis en redes sociales, todos los que me gusta, es decir, todos los 20.000 que estáis atendiendo a las cosas que decimos. Por ejemplo, han habido hitos muy importantes, muy importantes sentimentalmente, entenderme, no son hitos especialmente grandes, pero conseguir que barcos de la Armada Española se desplacen a Grange, que naveguen por los mismos mares donde naufragó la Juliana, la Santa María de Bisón y la Labia, se desplacen allí, abran el barco a la gente del pueblo donde hace 532 años naufragaron esos 3 barcos, y abran un barco de la Armada Española para que el pueblo lo visite. No deja de ser emocionante. Eso es una cosa fantástica. Estamos consiguiendo cosas increíbles, y eso para mí es un motivo de orgullo. Por ejemplo, los barcos que van allí de la Armada llevan una bandera, la antigua bandera de los galeones españoles, roja, blanca y amarilla, una bandera muy desconocida para el público, pero que es la bandera que documentalmente está reflejada, que era la que llevaban en popa a la hora de la batalla. Pues los barcos de la Armada Española, previa petición mía al jefe del Estado Mayor de la Armada, arbolan esa bandera que le regalé yo a la Armada, y van a Irlanda con esa bandera arbolada y llegan hasta ese sitio donde naufragaron los barcos. Eso es absolutamente increíble. Aparte de esa labor, pues poco me queda más que decir, porque no soy nada más. Lo que os comentaba antes, por la presión o por la picardía que mostraron Luis, el amigo Luis Borrochategui y Antonio Luis, pues
me puse a ver qué podía hacer yo para cambiar un poco de la divulgación a la investigación. Y resultado de eso, pues tenemos el libro que hoy presentamos, que es Los prisioneros de la Armada Invencible. Un tema que es absolutamente inédito en la historiografía española. Ha existido siempre un vacío bibliográfico sobre estos hombres. Son hombres que están perdidos entre las líneas de los grandes manuales sobre la Armada Invencible. Son libros que, a pesar de entretenerse en la logística, en la artillería, en la estrategia, en la geopolítica, pues han obviado o han pasado de largo por matanzas, absolutas matanzas que hubieron ese aciago año de 1588, como por ejemplo las de Galway o las del castillo de Aliag. El castillo de Aliag, una cosa que es desconocida prácticamente en España y en muchos sitios. Y en Aliag fueron sacrificados alrededor de 350 prisioneros. Y de eso, hasta hoy, nadie se había preocupado. Únicamente en 1988, una doctora de la Universidad de Exeter, llamada Paula Martin, hizo un pequeño opúsculo, no sé, unas 100 páginas, hablando de los prisioneros de la Nuestra Señora del Rosario y del San Pedro Mayor. Esos dos navíos son dos navíos de la escuadra española que naufragaron en Inglaterra. Entonces, al naufragar en Inglaterra, la documentación que había, al generar una cantidad de presos importante, es, si no prolija, como la que hubiese hecho Felipe II, al menos sí bastante completa. Entonces, pero ella se limitaba a decir, bueno, pues San Pedro el Mayor y Nuestra Señora del Rosario naufragaron aquí y lo que dicen los documentos es esto, pero sin nada más. Entonces, lo que estaba claro es que este tema, que estaba virgen, necesitaba una revisión profunda y saber qué pasó con esos capturados en esta contienda. Por otro lado, por mi capacidad intelectual, no por otra cosa, no podía enfocarlo a algo que no fuese algo que me motivase. Es decir, yo no soy ingeniero como Antonio Luis Gómez Beltrán, ni un gran profesor como Luis Gorrochatey. Dentro de mis limitaciones y también por convicción propia, yo sabía que lo que me tenía que enfocar era el tema humano, que el tema humano ha sido el gran olvidado de los estudios de la Armada Española de 1588. Esos hombres, ¿qué pasó con esos hombres? A mí, no es que no me interese, que me interesa relativamente, pero a mí la capacidad de fuego, a mí me la trae un poco al pairo. A mí me interesa quién era Bernardino Gómez, no sé, un calafate que había nacido, pues imaginemos, en el Ferrol, que se embarcó en esta aventura, que fue capturado, que pasó 3 años en la cárcel, que fue liberado por una cantidad de dinero X, o que falleció en una cárcel. Eso es lo que a mí me interesaba. Entonces no quería enfocar este estudio a lo que todo el mundo había dicho, y muy bien dicho, a pesar de que hayan diatribas entre uno y otro, entre que los documentos se puedan interpretar de una manera a otra. Es decir, me quería enfocar sobre todo a las personas que dieron su vida o su libertad, en este caso, por la corona española, y que necesitaban ser devueltas a la memoria porque nadie se acordaba de ellas. Para ello lo que hice fue, bueno, pues intentar documentarme de la mejor manera posible, es decir, y para eso todos los que hayamos empezado a estudiar un poco el tema de la Armada de 1588 sabemos que tenemos la gran fuente documental, que es la Batalla del Mar Océano. Hablo
de la gente que no puede permitirse irse a Simancas a transcribir los textos. Yo no puedo, yo trabajo 8 o 9 horas al día, no puedo dedicarme a investigar, pero sí que hay una fuente que es brutal, que es la batalla del mar Océano, que es desarrollaron durante, creo que han sido más de 25 años, es lo que han tardado en publicar en la editorial de la Armada, todo el compendio de documentos, de alrededor de 7.000 documentos relacionados con la Armada, que se publicaron durante esos 27 años, que están recogidos en 10 tomos. Pues ahí hay unos 7.000 documentos en los que investigar y rastrear ese rastro que dejaron los prisioneros de la Armada Invencible y que hasta ahora, pues, habían pasado, la historiografía ha pasado un poco de largo. Cuando ya me puse a investigar en serio y ya tenía casi todo montado, pues, casualidades de la vida, benditas casualidades, un doctor de la Universidad de Gante, René Bernier, supo por las redes sociales la importancia que tiene el divulgar, de que yo estaba investigando eso. Y él precisamente había empezado a transcribir un documento que se descubrió en 2015, que era una lista de prisioneros liberados de la Armada Invencible, que había permanecido inédito, que no se ha publicado nunca y que él tuvo para bien y con mucha confianza pasarme el documento digitalizado, que inmediatamente me puse a transcribir y me desmontó absolutamente, bueno, desmontó, complementó, pero de una manera tan grande lo que había hecho hasta entonces, que todo se volvió... A mí es que me pasan cosas increíbles con esto de la Armada, de verdad. Yo tengo un ángel con este tipo de cosas, y perdonad que lo diga así, no es ciencia, pero yo tengo un ángel con este tipo de cosas, es decir, que yo esté investigando esto y que reciba ese regalo, eso para mí fue una cosa increíble. Pues con esos 2 documentos, la batalla del mar Océano, esos 7.000 documentos, más el documento, la lista de Charles Longing, que se llama en el libro, y luego ayudado de una muy extensa bibliografía, pues eso me ha permitido rescatar la memoria de 3.000 hombres que ni siquiera se habían contabilizado hasta ahora. Esos 3.000 hombres no se sabían cuántos prisioneros se habían hecho en la Armada Invencible. Ya sabemos que son alrededor de unos 3.000. Pero es que le he puesto nombre y apellidos a casi 800. Muchos de ellos, el nombre de su padre, el pueblo de donde vienen, en qué barco iban, en qué cárcel estuvieron, si fueron liberados, si fueron asesinados, si murieron en la cárcel, en qué fecha los liberaron, a qué importe, qué ropas le quitaron. Ha sido una experiencia increíble, ha sido una aventura. De hecho, he querido... una cosa que me llama la atención es que he sido... yo odio las cosas técnicas a pesar de ser experto en marketing digital y he tardado más tiempo, he ocupado más tiempo en Excel que escribiendo, porque tenía que montar todos los datos que iba consiguiendo de eso, desde los nombres, los barcos donde lo encerraron, si los cambian de cárcel, si no los cambian, si los liberan, no los liberan. Es decir, he trabajado más en Excel que escribiendo. Y he querido que en este libro ese esfuerzo que yo he hecho esté a libre disposición de cualquier investigador. Es decir, el libro lleva un código QR en el que cualquiera puede entrar a la base de datos que he creado durante 2 años y medio para saber quiénes son esos 800 hombres. Y además he creado un mapa interactivo que se accede también con un código QR en el que todas las personas interesadas pueden ir a cada sitio que aparece en el mapa, ver qué sucedió allí relacionado con esta gente. Y son listas que son cosas que están compartidas para el público y que ni siquiera hace falta comprarse el libro, sino que quien quiera me la pide y quien no le pide al amigo, le pide el libro a un amigo y puede consultarlas. Cuando
cuando empecé a investigar, lo que me sorprendía, y eso lo decía Luis antes de abrir los micrófonos abiertos, es decir, la estructuración. Es decir, eso era un gran problema. Es decir, qué metodología empleo para utilizarlo. Elegí una, no sé si es la más adecuada o no, pero elegí una que era por lugar de captura. El lugar de captura, en Francia, hubo capturados en Francia, en Flandes, en Inglaterra, en Irlanda sobre todo, y en Escocia. Son 31 navíos los implicados. No navíos porque hay también algún patache, alguna embarcación muy pequeña, pero por lugar de captura. Es racional, pero no es exacto, porque luego hay un trasiego de presos, que luego comentaré alguna anécdota referente a eso, pero en esos 5 países, hablo de países modernos, yo siempre en el libro también lo digo, es decir, ojo, yo cuando hablo de países o hablo principalmente países, me refiero a los países actuales. Es decir, si hablo de Croacia, ya sé que Croacia no existía, ni siquiera Italia existía, ¿vale? Pues Italia eran distintas repúblicas y Croacia era Ragusa, por así decirlo. Entonces, pero bueno, ateniéndolo a la terminología de países actuales, son 5 países los que están implicados. Y entre ellos hay cierta movilidad de prisioneros que son capturados en un sitio y son trasladados a otro, o bien, por ejemplo, están intentando escapar de Escocia y resulta que luego son hechos prisioneros en los Países Bajos, ¿vale? Del armario invencible yo no voy a contar nada. Es decir, desde luego en el libro está explicado, es decir, los antecedentes del armario invencible, qué tuvo que pasar para que la corona española, es decir, que tuvo una reina consorte, Catalina de Aragón, hasta 1536, y luego que el mismo Felipe II fue rey durante, creo que fueron 4 años, rey consorte de Inglaterra, para que entrásemos en una guerra, ¿vale? Pues todo eso ya sabemos que fue por la llegada de Isabel I, la restauración del protestantismo, la cicatería absoluta que tuvo ella a la hora de apoyar la piratería, con el intento de no pagar los impuestos que la corona española le podía gravar a todas las mercancías que venían de América, cómo se fue calentando el ambiente a partir de cuando el prior de Crato comienza. Bueno, de todas esas cosas, todo eso aparece en el libro. Pero ahí no he investigado nada, ahí me he fijado de los grandes. Me he fijado de Antonio Luis Gómez Beltrán, me he fijado de Luis Gorrochategui, me he fijado de Colin Martin y Geoffrey Parker, en lo que se puede hacer, y es una mera introducción al libro, porque yo creo que sinceramente ahí no he podido aportar nada. No he podido aportar nada. No era mi misión aportar nada en ese aspecto. Pero sí que podía aportar en el sentido de saber qué pasó con eso. Es decir, ¿por qué no sabemos nada de los prisioneros del armario invencible? ¿De dónde venían? ¿Cuáles eran sus orígenes? ¿De qué pueblo eran? ¿O de qué ciudad? ¿Qué oficios ocupaban? Es decir, tenemos desde maestres de campo o capitanes de los tercios hasta calafates. ¿Qué edades tenían? ¿Qué aspecto físico? Ahí sabemos exactamente ahora qué aspecto físico tenían. Si eran rubios, morenos, qué cicatrices tenían en la cara, en los ojos, que prácticamente todos
tenían señales físicas, prueba de la dura vida a la que fueron sometidos. Y una cosa que es muy emocionante, a mí por lo menos me parece, de sus vínculos de amistad, de vecindad, de parentesco. La lista de Charles Longin, la lista que transcribí y que es uno de los pilares fundamentales para escribir este libro, al estar hecha como justificación para el duque de Parma de cómo se iban liberando los presos, lo que nos da la imagen perfecta es de una fila de 500 hombres, niños y hombres, que hacen cola para ser registrados. Eso nos permite ver cómo se emparejan o se unen pues, la gente del mismo pueblo, la gente que tiene la misma edad, los niños de 12, de 13, de 15 años, van juntos. ¿Por qué? Porque han hecho camaradería en la cárcel o camaradería en el traslado de una cárcel a otra. Los primos, los familiares, esos vínculos. También podemos saber dónde estuvieron presos. Es decir, hubieron sobre todo dos grandes centros de reclusión que fueron la cárcel de Galway y luego no fue una cárcel, ni siquiera un presidio, era un campamento militar habilitado como prisión, que era Drogheda, pero luego aparte estuvieron en graneros, como el Spanish Barn, estuvieron en establos encerrados, incluso en el mismo barco pasaron algunos su presidio. Y luego también, ¿qué pasó con ellos? De esos 3.000 hombres que no sabían nada, ¿qué pasó con ellos? Ahora ya lo sabemos. Fueron liberados, fueron asesinados, murieron en la cárcel de hambre o de frío. ¿Se fugaron? Algunos se fugaron. Hay un relato espeluznante de la fuga de 30 hombres españoles en una pinaza llamada Swallow, en la que cuando eran trasladados de Drogheda, eran trasladados, sí, de Drogheda a Bridewell, en Londres. Pues cuando eran trasladados, se amotinaron en el barco, mataron a toda la tripulación y los 30 consiguieron regresar a La Coruña. La circunstancia trágica fue que esa pinaza que secuestraron y en la que mataron a toda la tripulación era propiedad de Christopher Carley, que era un noble inglés residente en Irlanda que era muy amigo de los españoles y de hecho capturó a españoles, y cuando Fitzwilliam y Bingman, que eran los que mandaban en Irlanda, le ordenaron asesinarlos, él lo que hizo fue ponerle una barcaza para que escapasen a Escocia. Las casualidades de la vida dio que luego el mismo que había ayudado a los españoles, los mismos españoles fueron los que asesinaron y robaron una embarcación de este buen inglés, por así decirlo. Luego también los que fueron liberados, algunos murieron en la cárcel y la mitad fueron liberados. Pero ¿a qué coste? Felipe II demostró una inmediata preocupación por los presos. Eso es una cosa importantísima. Al igual que Isabel I se desentendió absolutamente de lo que pasó con su armada, Felipe II, enseguida que supo que había esa cantidad de prisioneros, se puso inmediatamente a la obra para intentar rescatarlos. Y de hecho a Medina Sidonia lo llevaba loco, con cartas de la importancia que tenía que tener el que una vez que ya habían dado su esfuerzo en la campaña, aparte de que estuviesen presos, eso no era posible. Es decir, esa gente había que rescatarla lo antes posible. Los rescates fueron tan
tan dispares como de los 3.000 euros. Una cosa que he hecho, que es un atrevimiento, y eso posiblemente Luis se pueda meter conmigo, y es que he intentado, a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención en los libros y en los estudios que leo y que he tratado, es que siempre se habla de maravedí, de ducados, de florines, pero nunca te hace una idea a qué valor real, intrínseco tienen hoy en día. Bueno, pues consultando muchas webs y muchos documentos, intenté ponderar el valor de la moneda antigua para intentar saber, aunque esté un poco aunque pueda variar un poco arriba, un poco abajo, pero intentar ponerle una cantidad, es decir, saber qué valía desde la ropa que llevaba. La ropa era una cosa muy valorada, es decir, lo primero que hacían cuando cogían a un prisionero era quitarle la ropa. La ropa era... en las tropas españolas, por ejemplo, había una competición chulesca por a ver qué soldado vestía mejor y se gastaban lo que no tenían en ropa. Entonces, en cuanto eran capturados, lo primero que se hacía era desnudarlos, porque la ropa que llevaban valía una fortuna. Pero vale, ¿qué valía? Bueno, pues ponderé, haciendo caso a distintas fuentes, ponderé un precio de, por ejemplo, la libra o el florín o el escudo o el maravedí para hacer una especie de media y dar unas cantidades. Esas cantidades, pues, por ejemplo, en los rescates van desde los 6.000 euros que costaba la liberación de un soldado normal hasta los 450.000 euros más el canje por otro prisionero que podía costar el maestro de un tercio, ¿vale? Y de todo esto, ¿cuál fue el resultado final? Pues por lo que sé ahora es que realmente en Francia, en los Países Bajos, en Escocia, en Irlanda, se capturaron 3.000 personas. De esas 3.000 personas, 1.500 murieron. La mayor parte de ellas, la inmensa mayoría de ellas, murieron ejecutadas, fueron asesinadas. Hubo muy poca gente, muy poca, que murió de hambre o de frío, aunque lo llevaron a situaciones límites, es decir, mantenidos por el equivalente, a lo mejor hoy, a lo que serían 50 céntimos o 1 euro, según en qué cárcel. Es decir, llevándolos al límite de la subsistencia y muertos de frío, pero agarrándolos para que no muriesen. Y pues, bueno, pues... pero sin embargo, asesinar, en Irlanda sobre todo, sí que se asesinaba sistemáticamente. Eso fue la gran tragedia de los prisioneros de la Armada Española de 1588. Es en Irlanda y se produce por una cosa muy sencilla. Todos pensamos que Irlanda era territorio inglés en 1588 y nada más lejos de la realidad. Irlanda por entonces era un terreno a conquistar donde las tropas inglesas únicamente se habían hecho fuertes en Dublín y los alrededores. Todo lo demás era ciudad sin ley. De hecho, en Irlanda en 1588 las fuentes hablan de entre 800 y 1.000 efectivos ingleses. Si tenemos en cuenta que en Irlanda naufragaron más de 1.500 marineros y soldados españoles, esos 1.500 soldados españoles, más la resistencia irlandesa, se los podían haber comido vivos. Entonces, el gobernador Fitzwilliam y su secuaz Bingham optaron por una aniquilación sistemática de los prisioneros. Es decir, fue una auténtica escabechina. Y de todo esto, ¿qué es lo que nos interesa? Pues a mí lo que me interesa y lo que he querido reflejar en el libro son las pequeñas y las grandes historias. ¿Os acordáis de Francisco de Cuéllar? La historia de Francisco de Cuéllar, que es mítica porque está documentalmente. Bueno, en este libro hay cientos de Francisco de Cuéllar. Es decir, hay situaciones increíbles y tenemos pues desde lo más grande, es decir, por ejemplo,
un personaje como Pedro Valdés, el capitán de la Nuestra Señora del Rosario, que se rindió a Francis Drake y estuvo 88, 93, creo que fueron 7 años. Estuvo 7 años viviendo en una jaula de oro en casa de un primo de Francis Drake, se llamaba Richard Drake, donde era exhibido en fiestas como una especie de cosa exótica y además llevándose muy bien con Richard, con su buen amigo Richard, hasta, por ejemplo, pues no sé, el médico creo que López Ruiz de la Peña, sí, López Ruiz de la Peña, que era médico de no me acuerdo de qué barco era. Sería de Nuestra Señora de Rosario, ese sería de San Pedro en Mallorca, el navío hospital. Que su condición de médico se encaprichó con el que estuvo, porque a la gente importante no necesariamente lo metían en la cárcel, sino que normalmente los asignaban a gente de su mismo rasgo social en el escalafón de la sociedad inglesa. Entonces, por ejemplo, al médico López Ruiz de la Peña lo dejaron con un noble, pero claro, el noble no quería dejarlo porque era médico y le venía muy bien. Pues lo retuvo hasta 9 años después de su captura. Pero luego, aparte de eso, tenemos gente que es impresionante, gente humilde de la que no sabíamos nada. Tenemos a Juan de Soranguren, un soldado del San Juan de Sicilia, que una vez que pasa por Escocia, porque Escocia era una especie de campo de refugiados de la Armada Española, pues de Escocia consigue pasar a Noruega, y de Noruega viene andando por Noruega, por Dinamarca, por Alemania, pasa a Milán, luego a Génova, y luego coge un barco desde Génova, con destino creo que era Valencia, no me acuerdo, y se pasa el tío, pues no sé si fueron 3 años de su vida regresando. Tienes el caso de Antonio Ulloa Sandoval, que para mí es... ahora puedo hablar de él sin llorar, pero desde que descubrí su testamento no podía prácticamente hablar de él. Es el testamento de una persona que está escribiendo justo a punto antes de ser decapitada. Está en la cárcel de Galway y, aunque los documentos hablan de que era una persona natural de Toro, de Extremadura, he podido saber que no era de Extremadura, sino que era de Córdoba, más que nada atendiendo a las capillas y las iglesias que él nombra. Es decir, porque él habla de, y quiero que por mi alma den 10 misas a la capilla del Codrolo, quiero que se den 5 misas en la capilla de tal, no me acuerdo de los nombres. Bueno, al final, pues estudiando un poco, supe que, vamos, tengo muy claro que era de Córdoba. Y él cuenta, acaba su testamento cuando está, el testamento es dubitativo, se repite muchísimo, siempre lo único que quiere es decir misas, que le digan misas, que le den su herencia a sus criados, que se quede todo bien y que le digan misas, y que le digan misas, y se repite, y llega en la última línea y dice, bueno, y dejo ya aquí mi testamento porque ya no me da más a lugar mi verdugo. Es decir, el verdugo estaba permeándolo para decapitarlo. Y él mientras estaba escribiendo ese testamento. Eso es una cosa impresionante. Y luego tenemos pues la gente normal. Tenemos pues, desde el mayor de todos, un valenciano llamado Antón López, que con 60 años estuvo 2 años ahí en la cárcel. Y tenemos el testimonio enternecedor de niños. Por ejemplo, de Gregorio Langes, un niño polaco que viajaba él solo, que fue capturado con 12 años, pasó su año y medio en la cárcel, y cuando fue liberado, pues regresó solo a su casa. De todas estas historias es lo que está lleno mi estudio, y deseo que si tenéis la oportunidad de leerlo, pues os guste y lo disfrutéis tanto como yo, sobre todo teniendo vivo eso, es decir, que estamos hablando del recuerdo, de llamar la atención sobre gente que estaban olvidados y creo que merecen la pena. Es decir, creo que lo he resucitado y estoy muy orgulloso de haberlo hecho. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Pedro, por todas estas aventuras que nos has empezado a contar. Enseguida te preguntará gente que está en la sala. Voy a dar paso ahora a Ángel para que te comente o te pregunte algo. Ángel, cuando quieras, abre tu micrófono. Muchas gracias, Pedro, porque la verdad es que ¿no? Hay muchos mundos que conocer en esta fase de todo lo que es el hispanismo, todo lo que es esta historia de España, en la que España dominó el mundo, ¿no? Yo creo que en cada rincón, ¿no? Hay una historia. Seguro que en China también hay historias, en Taiwán también las hay. O sea, vaya donde vaya, siempre hay una historia. Y tú pues, nos estás contando esta de Irlanda, de las Islas Británicas en general. Y la verdad es que, bueno, me gustaría, la verdad es que bueno, la historia de Cuellas es impresionante, yo creo que la conocemos todos. Y bueno, no sé si aparte del episodio de las tinajas, hay algún hecho que también te haya llamado la atención, ¿no? Y bueno, pues hay compañeros aquí precisamente que también bueno, como Pedro Vegazo, no sé si estará Carlos de Málaga, que bueno, que estaba incluso viendo la posibilidad de ir un año ahí a organizar como asociación una visita ahí Claro, a Irlanda. Yo sé, mira, yo cuando empecé a ir a Irlanda, el primer año que fui al homenaje que se hace en Grange, los únicos españoles que habían allí éramos mi hijo y yo. Éramos 2 españoles, en un pueblo de 400 habitantes. Es decir, estaba el pueblo, bueno, parte del pueblo, mi hijo y yo. Últimamente, justo antes de la pandemia, el último año antes de la pandemia, yo creo que estaríamos unos 300 españoles. Es decir, que la cosa va más. Pero por la pregunta que me decía Ángel, yo me quedo sobre todo no con los Cuéllar que hay en la narración. Me quedo con las pequeñas cosas. A mí me gusta mucho Azorín en la literatura y me enseñó a valorar las pequeñas cosas. Me quedo con los pequeños personajes, me quedo con el barbero, con el cura, con el enterrador, con un marinero, me quedo con eso. Es decir, el haber recuperado la memoria de gente con pastores que fueron llamados a filas por unas levas. Me quedo con eso, Para mí esas son las grandes historias, son esas pequeñas historias. Pues muchas gracias por el libro y por todo lo que estás haciendo en Irlanda, porque eso también enmarca España, no solamente Sí. es hablar de historia, recuperar la historia, sino dar una imagen positiva de nuestro país allá donde vaya. En este caso, lo estás haciendo muy bien en Irlanda, porque todo el mundo en el ámbito de la historia te conoce, siempre nos dan tu referencia. Así que muchas gracias por el libro y por todo. Lo que estoy viendo por aquí gente y que conozco y me gustaría saludar. Quiero saludar a mi compañero José Luis Zamorano, quiero saludar a Magdalena de Pazzi, quiero saludar ¿a quién? Por aquí tenía más gente para saludar y ahora no los veo. A Rafa Code, Magdalena y... Hola, Magdalena. A Miguel de Jaque. Tengo por aquí a gente además que ha seguido mi labor e incluso con los que he estado con ellos en Irlanda. O sea que muchísimas gracias por haber asistido a esta pequeña reunión entre amigos. Bueno, pues recordamos que estamos esta noche con Pedro Luis Chinchilla. Ha escrito un libro, Los prisioneros de la Armada Invencible, y además es el creador de armadainvencible.org. Vamos a dar paso a la primera pregunta de nuestros asistentes a esta charla. Antonio Luis, abre tu micrófono. Buenas noches. Quería ser el primero en felicitarte. Sí. Tengo una ventaja sobre todos los que te escuchan porque tuve el honor de ser el primero que leyó tu libro. Sí, seguro. Cuando todavía no tenías editorial. Y bueno, felicitarte porque ha llegado el gran momento de que este gran trabajo que has hecho de investigación se viera a la luz. Tú tenías muchas dudas sobre si publicarlo o no publicarlo, si tendría validez o no tendría validez. Y tú sabes que mi respuesta siempre era la misma. Sí. Vas a llenar un hueco que nadie lo ha tocado. Y era necesario tu investigación,
poner claro sobre oscuro y dar nombre a todas esas cosas que ocurrieron. Tú sabes que yo en mis libros siempre me acabo en gravelinas y ya no continúo, pero tu labor ha sido importantísima, y como he seguido tu investigación y he tenido, como bien he dicho antes, la suerte de ser el primero en tener conocimiento de su contenido, Sí. pues decirte que enhorabuena, la presentación pues estupendo, con mucha soltura, y te deseo la mayor suerte y espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias, Antonio Luis. A mí eso que decía Antonio Luis es muy curioso, porque yo le preguntaba a Antonio Luis, entonces, esto que se me ha ido de artículo a libro, ¿qué hago? ¿Me lo autoedito? ¿Qué hago? Y él me decía, no lo autoedites, tú prueba a ver si encuentras alguna editorial y tal. Y coño, la sorpresa es que me pasan unas cosas increíbles con el tema este de la Armada. Le pregunto a un amigo que posiblemente conoceréis mucho, a Javier Santamarta del Pozo, que es un gran divulgador, y le pregunto, oye, Javier, yo tengo esto, al final me ha salido un libro. Digo, entonces, ¿qué hago? Dice, hombre, yo te puedo presentar a alguna gente para que puedas ver si le interesa publicar. Oh, pues mira, si me echa una mano, pregunta. Coño, ¿qué me pasó? Que puse una publicación en Twitter y en Facebook con el montón de bibliografía que tengo en casa sobre la Armada, y al lado el libro, o sea, el taco de folios, y me llamaron 4 editoriales. Una de ellas, Penguin Random House, es decir, que una de las cosas de las que más contento estoy es que he entrado por la puerta grande y con una gran distribución, que es lo que, pero una gran distribución no pensando en mí, no pensando, es decir, de hecho, hay una máxima que yo tengo en mi asociación, por así decirlo, armadinvecible.org, es que yo no puedo recibir un duro a cambio. Es decir, yo aquí solamente hago que gastarme dinero. No puedo recibir nada, no, porque no me lo permite mi conciencia. Mi conciencia es hablar de ello, devolverlo a la memoria en lo posible, pero no puedo recibir un duro. De hecho, ni tengo publicidad en la página web, ni la quiero, ni la voy a poner nunca, ni vendo cosas. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una insignia. A mí la gente que me escribe por Facebook o me escribe un email, me dice, quiero una insignia, y yo se la mando por correo y ya está, y no pasa nada. No quiero hacer nada de mercantilismo con esto, pero el que Penguin Random House haya tenido la deferencia de fijarse en mí por una publicación en Twitter, y cuando le mandé un resumen del texto, decirme, eso lo queremos, pues me asegura una distribución brutal. Es decir, hoy me pasaban vídeos del Corte Inglés de Madrid con mis libros allí, o ayer me pasaban de la Casa del Libro de Murcia. Es decir, pues eso es fantástico, pero fantástico no pensando en que voy a vender más libros, pensando en que la distribución, en que la memoria de esta gente, o sea, de que mi empeño está saliendo bien. Y eso es maravilloso. Te va a salir todo bien, te estoy totalmente seguro. No, si mejor no me puede estar saliendo, Antonio. Sabes que sí, el trabajo es extraordinario, y la gente ya se darán cuenta que has llenado un vacío que teníamos del conocimiento histórico de esos sucesos, y además poniéndole nombre. Me encantó el libro, cuando lo leí nos tiramos muchísimas horas de conferencia entre tú y yo. De lectura crítica, yo lo decía lectura crítica. Lectura crítica, ¿no? Y te decía que dar por hecho que va a llenar ese hueco y va a encantar. Muchísimas gracias. Enhorabuena y un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Antonio. Y dejo abierto para que otros señores puedan hacerte alguna consulta. Muchas gracias, Antonio Luis. Sí, venga. Un abrazo. Bueno, pues voy a moderar yo, que Alberto está un poco tocado de la garganta. Seguimos en la sala de conferencias de héroes de Cavite hablando de los héroes de la Armada Invencible. También son héroes. Nuestros soldados son héroes tanto cuando se ganan, cuando se pierde, efectivamente. Se pierde, efectivamente. Bueno, han levantado la mano. Antes había una persona, pero parece que lo ha bajado. Ahora me aparece aquí Pedro Vegazo como primera opción. Hombre, mi amigo Pedro Vegazo, de Spanish Armada. Mis camisas favoritas. Pedrito, ¿cómo estás, tío? Hola, amigo, ¿qué tal? Oye, pues la verdad es que Pedro Chinchilla y yo nos conocimos en Irlanda de casualidad. Realmente hicimos el viaje sin conocernos. Pero tú fuiste de los primeros que fuiste. Después de yo, fuiste de los primeros. Pues la verdad que fue un descubrimiento. Y yo recuerdo que hablando contigo, Pedro, entre Guinness y Guinness,
que no veáis el tío el saque que tiene bebiendo cerveza, que es acojonante, ahí lo veis pequeñito y tal, pero es un... Bueno, pues quiero deciros que hay una cosa que me llamó la atención hablando con Pedro, y una de las cosas que me impactó cuando le conocí fue que me dijo, he encontrado el sentido de mi vida. Y dije, que quiero dedicarle mi vida a este propósito, ¿no? A hablar un poco, pues, a mantener viva la memoria de la Armada Invencible y todo esto de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y yo creo que cuando alguien llega a ese convencimiento, ese sentido de propósito, de lo que quiero dedicar a mi vida, yo creo que eso se nota, porque al final lo que los demás percibimos es un nivel de excelencia en el resultado que obviamente es el resultado de esa capacidad de orientarse a ese propósito. Y yo no puedo hacer otra cosa más que agradecerte primero la oportunidad de haber conocido y habernos echado unas risas, lo pasó también. Pero la verdad es que yo creo que la gran diferencia es cuando alguien encuentra ese propósito, ese sentido de su vida, al final, pues el resultado no puede ser otro que la máxima calidad. Y te felicito por eso y te animo a que siga con ese propósito porque me parece que es como que estás rindiendo un tributo a alguien o a algo y que probablemente esos ángeles que tú dices que tienes realmente existan y te se estén un poco organizando para facilitarte esa tarea, ¿no? Entonces, Pedro, tío, pues enhorabuena. estoy seguro de eso y me emociona, me ha recordado una cosa que sigue siendo así. O sea, sigo pensando que la razón principal de que yo esté viviendo es recuperar esa memoria. Y me emociona que tú te acuerdes de que te lo dijese y sigo con ese propósito. Muchas gracias, amigo. Un gusto, tío. Muchas gracias a los dos. Antes de dar paso a José María y a Mario, voy a leer unas preguntas en el chat, ¿vale? Para que la vaya respondiendo. Luis PC pregunta, a ver si en los archivos efijanos se puede ampliar algunos datos de los efijanos que nombra. Pues, ¿Perdón? ¿Que sí qué? Si en los archivos efijanos se puede ampliar algunos datos de los efijanos que nombras. No, en los archivos efijanos creo que no. Efijanos hay un montón. Hay más de 80 que tengo registrados con nombre, apellido, nombre del padre, de la madre, el barco donde iban. Pero porque se ha dado una circunstancia especial. Es decir, Nuestra Señora del Rosario, su capitán era efijano, entonces llevaba una leva de éfija. Y como el barco no naufragó, el Nuestra Señora del Rosario, sino que se rindió, documentalmente está muy bien explicado. O sea, tenemos muchos datos de efijano. Es decir, realmente si tú miras, si tiras del Excel, no es posible que haya casi 100 efijanos presos en el conjunto de todos, porque no habían tanto efijanos en el conjunto de la Armada. Es decir, simplemente las estadísticas se disparan porque están muy bien documentados al ser una rendición y no un naufragio en el que, por ejemplo, en Irlanda no se tomó el nombre de apenas alguno, de los más importantes y poco más. Pero no lo sé, de todas maneras yo lo que sí que haría si fuese fijano sería comprarme el libro, tirar de la parte más técnica, de la parte más de datos de la gente que hay e ir investigando sobre los datos que hay, es decir, sobre los nombres del padre, de la profesión y ir buscando en los archivos para ir hilando y ver, por ejemplo, que eso sería precioso, decir, pues yo soy de un pueblo, yo soy de Yecla. A mí me encantaría saber, pues coño, que un primo mío sea un descendiente de uno de los prisioneros de la Armada Invencible. Y eso yo creo que si tienen archivos parroquiales que no se quemaron en la guerra y tienen archivos que se remitan al siglo XVI, posiblemente con un poco de paciencia y un poco de conocimiento lo puedan saber. Vale, gracias. Y bueno, vamos a seguir con una pregunta de Sergio Pavón, que también lo ha puesto en el chat. ¿Sabes si quedaron muchos supervivientes a vivir en Irlanda?
y sí tuvieron descendencia. Viví allí 4 años y muchos irlandeses presumían de tener ancestros de la Armada y como prueba llevaban a gala tener yellow skin. O lo anterior es simplemente un mito. La segunda pregunta es si tienen datos de distintas nacionalidades que había en la Armada Española. ¿Eran exclusivamente españoles o había otras nacionalidades europeas que servían en la Armada Española? Gracias. Bueno, empezamos por la primera. El mito de los Black Irish, es decir, del descendiente de la Armada Española, está muy divulgado en Irlanda. De hecho, yo he conocido mucha gente que se precian de ser descendientes de náufragos de la Armada. En Irlanda, pero ya no tanto, o sea, en Irlanda, y también te hablo de Inglaterra. En Inglaterra hay gente, ya no me refiero, ahí no es tanto la descendencia, sino como, por ejemplo, el atesorar algún objeto que pueda ser procedente de la Armada. Te hablo de pubs que están construidos con madera de Nuestra Señora del Rosario, púlpitos de iglesias que están construidos con la madera de San Pedro el Mayor, cosas así. Pero en Irlanda no, en Irlanda es una especie de orgullo y está muy difundido el que, por ejemplo, en cuanto uno es moreno, de tez morena y tal, no, es que en mi familia siempre se ha dicho que somos descendientes de la Armada. Descendientes de la Armada en Irlanda es prácticamente imposible que haya. Se quedaron muy poca gente. En el libro aparecen algunos nombres que sabemos que se quedaron. Sí, pero estamos hablando de algunas decenas de hombres, algunas decenas, de los que no me acuerdo, el número de los que tengo localizados, no me acuerdo. Tendría a lo mejor localizados 6 o 7 nombres. Se quedaron muy pocos. Es imposible que haya una descendencia genética suficiente como para que marque a parte de la población irlandesa. Pero es que no hay que recordar una cosa, es que imagínate, desde La Coruña hasta Kerry, en Irlanda, son 2 días en barco. Para llegar desde La Coruña a mi pueblo en Yecla es un mes en carro. Quiero decir que ha habido desde el Neolítico un tráfico de personas y de mercancías y de bienes mucho más importante entre la zona norte de España e Irlanda, o incluso Inglaterra, que con el sur de España, porque era mucho más fácil. Con condiciones buenas de navegación se llegaba mucho antes a Irlanda que aquí al norte de Murcia, por poner un ejemplo. Es un mito. Ahora, es un mito precioso. Y no hay que echarlo por tierra. Es decir, hablamos, igual que hablábamos antes a micrófono cerrado, es decir, hay cosas que no hay por qué tocarlas. Es decir, que sí, que sabemos que los documentos no corroboran eso y tal, pero son cosas tan bonitas y si no dañan a nadie, ¿por qué borrarlas? Pues, pero no, efectivamente no, eso no existió. Y la segunda pregunta era la primera, sobre la gente que se quedó en Irlanda, y la segunda... Sobre nacionalidad. Nacionalidad. Realmente la Armada era una especie de armada internacional, en fin, realmente con mucho predominio castellano, pero atendiendo, y como decía antes, atendiendo a las nacionalidades actuales. Porque, por ejemplo, Portugal, en el libro yo lo considero una nacionalidad, cuando en realidad en 1588 era parte de la corona española. Entonces, es decir, ahí hay un límite que no sé cómo decirte, pero al final tenía que optar por una cosa y opté por utilizar nacionalidades actuales. Alrededor del 20% de la fuerza total de la Armada de la Corona Española de 1588 eran, por así decirlo, extranjeros. Raguseos, italianos, alemanes, polacos, portugueses,
Con el término de alemán pasa una cosa, y es que muchas veces se tendía a llamar alemán a cualquier persona del norte de Europa. Pero bueno, en general, entre la estadística de los prisioneros, a mí me dicen que aproximadamente un 20% de la gente no era castellana, ni aragonesa, ni españoles, por así decirlo. Vamos a utilizar el término España sin miedo. Eran españoles. El 80% españoles, el 20% extranjeros, por así decirlo. Sabiendo que lo que estoy diciendo tiene muchas líneas y difusas y hay que contemplar. Pues perfecto, vamos a seguir dando paso, en este caso a José María Rodríguez, de Asturias. Compañero, cuando quieras. El origen del nombre, el calificativo de invencible, ¿de dónde viene? Pues viene principalmente de Fernández Duro, de España, de hace 150 años. Es decir, realmente, todo esto, lo explico en el libro, estamos mal acostumbrados a decir que Armada Invencible es un término anglosajón para escarnio de nuestra Armada. Eso no es cierto. Es decir, el término Invisible Armada no se ha utilizado apenas nunca en Inglaterra. ¿Me escucháis? Sí. Vale, no se ha utilizado apenas nunca en Inglaterra y sin embargo en España se hizo muy popular a raíz de Fernández Duro en el siglo XIX. Es decir, ahora mismo si consultamos las veces que un inglés consulta el término Armada Invisible Armada en Inglaterra para interesarse por estos hechos, apenas hay búsqueda, es decir, nadie en Inglaterra ni en Irlanda ponen Invisible Armada, o sea, la Armada Invencible, sino que ponen Spanish Armada, que es como la llaman, y sin embargo aquí en España todos la llamamos Armada Invencible. El tópico de que el término Armada Invencible es un término inglés para el escarnio de los españoles es absolutamente un mito. Nunca se le nombró así despectivamente y no tenemos razón. Es decir, eso es uno de los grandes mitos que hay referidos a la Armada Española de 1588. Es decir, en Inglaterra nunca se le llamó Armada Invencible, se le llamó alguna vez, pero nunca con cierto escarnio, ni mucho menos. Eso viene más de Petruccio Baldini, un italiano que sí que lo utilizó como escarnio, pero que eso quedó en el olvido. O sea, realmente es muy fácil que tú le digas a un inglés que, hablando de este suceso, y tú le digas Spanish Armada y sabe perfectamente de lo que está hablando, y a lo mejor le dices Invisible Armada y a lo mejor no sabe ni de lo que está hablando. Si tú le dices que es Armada Invencible, a lo mejor no sabe ni de qué periodo le está hablando. Ahora, si tú le dices Armada Española, sabe perfectamente de lo que es. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, don Mario Jesús, desde Veracruz, desde México. Muy buenas tardes, mis queridos amigos, y una felicitación especial por su excelente exposición acerca de los prisioneros de la Armada Invencible. Muchas gracias. Para él sería, en opinión de él como estudioso del tema, ¿cuál sería la posible causa de que la Armada Invencible no haya podido cumplir los objetivos para los cuales fue formada? Bueno, realmente no cumplió los objetivos para lo que fue formada. Pero el objetivo final era ganar la guerra, que sí que la ganamos, por así decirlo. Quiero decirte que lo que sí que realmente fue un fiasco. Es decir, Felipe II, simplemente por simpatía personal, no se merecía esto. Pero bueno, a ver, ¿ese era el sentido de tu pregunta o no? Sí, pero un poco más, ¿cómo se llama? Profunda la explicación de que, en opinión de usted como estudioso del tema, ¿cuáles fueron las posibles causas? Ah, bueno, las causas, perdón, vale, no te había entendido, vale, perdón. Es que a ti precisamente me imagino que por la distancia te veo con un poco de retardo y un poco mal, pero vale. Las causas fueron meteorológicas y yo creo que de suerte, es decir,
Hace poco, Geoffrey Parker, que saca una nueva edición de su libro de la Armada Invencible, que se llama en español, él la llama Spanish Armada, decía que había sido cuestión de horas. Es decir, fue un golpe de mala suerte, porque el plan, por descabellado que parezca, podía haber sido llevado a cabo. No era tan loco como parecía. A mí al principio me parecía muy loco, y Antonio Luis Gómez Beltrán me convenció de lo contrario, con datos, y se lo agradezco. Realmente fue un cúmulo de circunstancias, por ejemplo, el retraso del duque de Parma al llegar al puerto de Flandes, la escasez de comunicaciones, pero propia de las circunstancias de la época, es decir, el tener que mandar una pinaza a remo remontando el Canal de la Mancha con la corriente en contra para llevar un mensaje al duque de Parma, que ni siquiera se encontraba allí, sino que además había que coger un caballo para luego ir a donde él estuviese, para darle noticias, y luego que él contestase, coger esa misma carta, meterla en otra pinaza, navegar contracorriente para encontrarse de nuevo con la Armada de la Corona Española para entregar el mensaje, era una cosa poco más o menos que imposible, si lo que no sé cómo pudieron hacerlo de vez en cuando. Es decir, porque lo lógico hubiese sido que nunca eso hubiese sido posible. Y sin embargo sí que lo hicieron, pero lo hacían con mucho retraso. Con mucho retraso. Había un retraso de semanas que fueron vitales. A pesar de todo, estuvieron a un tris, estuvieron a muy poco de conseguirlo. Es decir, pero para mí, sobre todo, aparte de las condiciones meteorológicas, fueron la falta de capacidad de comunicación propia de la época, no achacable a la organización ni a nada de esto, sino simplemente fruto de esa naturaleza que tenían las comunicaciones por entonces. Muy bien, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ti. Gracias, y bueno, recordar que el viernes que viene vamos a tener una charla nueva de conferencia, va a dar una charla Rafael Aita, Capitán Perú, porque el 25 de febrero lo presentamos en el ciclo de conferencias sobre la leyenda negra y hispanidad en el Centro Asturiano de Madrid, y a partir de ahí, bueno, él va a hacer una gira con nosotros, con el de Cavite, por 17 provincias de España, va a estar 25 días aquí con nosotros. Entonces, bueno, pues vamos a tener una charla, pues en plan amigos, para hablar con él y bueno, irnos un poco preparando esa gran gira que vamos a organizar en breve. Dicho esto, paso la palabra a Luis Gorrochategui, nuestro amigo Luis Gorrochategui de La Coruña. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, quería, bueno, antes de nada felicitar a Pedro Luis por el libro, que me parece maravilloso y además súper narrativo, que es un ensayo que incluye datos súper estructurados y súper narrativo. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es eso de desnudar siempre a los prisioneros. Sí. Y en algunos casos los desnudan y a los 3 días uno está muerto, otros gravemente enfermos de frío. Los dejaban en cueros completamente, o les quitaban solamente la ropa, digamos que la ropa interior. Me imagino que lo dejarían con lo que sería el sayo, es decir, la ropa íntima y ya está. Es decir, pero todo lo demás se lo quitaban, todo lo demás. Antonio Luis me preguntaba alguna vez que él pensaba que eso lo harían por vejarlos, por anular su voluntad a la hora de meterlo en prisión. Yo estoy convencido de que una vez que he comprobado el valor de las ropas que llevaban, no había vejación, o sea, no había una ansia de vejación, sino que era una ansia simplemente de apoderarse de ellos. Es muy curioso en los documentos cómo, por ejemplo, en algunos casos se detalla perfectamente y con todo lujo de detalles la ropa que le quitan al prisionero. Es decir, y se le quita una capa de color malva morado, cosida en plata con flores de color carmesí, por ejemplo.
de un soldado, es decir, que no es a lo mejor ni siquiera de un noble. Entonces, la ropa, en el libro lo veréis, es decir, cuando estipulo en base al valor de la moneda de la época, el valor actual, un soldado podría llevar perfectamente a lo mejor de 2.000 a 3.000 euros en ropa. La ropa era un bien muy preciado. Y como la competencia de los soldados españoles entre sus compañeros era una chulería de a ver quién iba más guapo y más rimbombante, pues claro, cuando llegaban allí a la costa, es lo primero que le hacían. Sí, eso lo entiendo. De todas maneras, la estrategia de hacer pasar frío a los prisioneros no creo que fuese ajena a eso. Sobre todo en Irlanda. Es posible que no. Sobre todo si no les das algo a cambio, si no les das mantas, no creo que se las diesen. No figura, no he encontrado nada referente a darle ropa de abrigo. Sí, limosnas para alimentarlo, que incluso hacían, pues, por ejemplo, monjes italianos en la cárcel de Bridewell, en Londres, pero algo de... Creo que también algunos monjes le llevaban algo de ropa de abrigo, pero es siempre insuficiente. O sea, posiblemente... Pero bueno, pero también es cierto que el frío que pasaron, no sé cómo se la apañaron, documentalmente no sé cómo lo hicieron, pero apenas hay muertes en las cárceles inglesas. Apenas hay muertes. Entonces, entiendo que a pesar de las condiciones tan duras, es decir, eran muy extremas, pero sin llegar a provocar situaciones, por ejemplo, de hipotermia que fuesen capaces de matar a decenas de personas. No, en Inglaterra no pasó eso. En Irlanda lo asesinaron, en Inglaterra y en Países Bajos todos se mantuvieron, hubieron fallecidos, pero muy pocos relativamente, comparado con esas situaciones extremas que nos estamos imaginando. Con lo que entiendo que hubo una cierta protección, por así decirlo, para mantenerlos con vida. No sé si en forma de abrigo ni de qué manera, porque no lo he encontrado en ningún documento. Qué interesante, muchas gracias, Pedro Luis. A ti. ¿Y por qué la reina empeora las condiciones de los soldados a partir de una noticia, ¿no?, que recibe, he leído en tu libro, de las condiciones que estaban recibiendo en España los prisioneros ingleses? Hay un momento que sí. Los prisioneros ingleses en España llegan a su oído que se habían empeorado las condiciones. No sé por qué sucede. No sé, las razones por las que en un momento dado la corona española endurece el trato a los prisioneros ingleses en España, no sé por qué sucede. Me imagino que sería una medida de presión, pero no sé por qué. Realmente no sé por qué, no lo desconozco. Pero sí que... A los prisioneros de la contraarmada sí que fueron tratados bien. Sí. Bueno, algunos de ellos se les dieron tratos de buenas boyas, de galeotes, pero voluntarios, galeotes bien alimentados. Lo que se morían, tenía una epidemia tan terrible que se morían. De hecho, por ejemplo, Isabel I no demostró una especial inquina con los prisioneros españoles. De hecho, se cabreó cuando se enteró de las cabecinas que estaban haciendo Fitzwilliam y Bingham en Inglaterra. Porque ella, cuando se entera de que realmente se está pasando a cuchillo a todos los españoles que se capturan en Irlanda, ella lo que hace es promulga una ley de rendición en la que Fitzwilliam y Bingham deben de perdonar la vida a los prisioneros españoles que se presenten ante ellos voluntariamente. A ese pacto de rendición se presentan alrededor de 80 españoles, pero los demás no. Pero ella realmente se muestra preocupada por ese cariz que está teniendo, porque realmente las relaciones, a pesar de estar en guerra, se quieren seguir manteniendo. De hecho, desde que empieza el conflicto en 1585 hasta que acaba, las relaciones comerciales incluso siguen existiendo. Es decir, el tránsito, por ejemplo, de pinos de Riga o de alquitrán de los países nórdicos se sigue manteniendo. A todo el mundo le interesa seguir manteniendo el comercio y que el comercio siga vivo. Todo depende de eso. Inglaterra no producía nada.
prácticamente. Es decir, y dependía del comercio español y del tránsito del canal permanentemente. Y luego, por ejemplo... Entonces el trato en Inglaterra en general no fue tan malo. No, para nada, para nada. Incluso luego Isabel I da certificados, es decir, auspiciados por la petición de Jorge VI, del rey de Escocia, de que navíos que vienen desde Escocia con prisioneros españoles recalan en puertos ingleses y atracan en puertos ingleses y salen y conviven con los ingleses y tienen el salvaconducto de la reina Isabel I, que dice, ojo, estos vienen de terreno neutral, de Escocia, y no son prisioneros de guerra, son gente que ya está de tránsito a su país de origen y no se puede tocar. Es decir, Isabel I realmente, a pesar de su cicatería, yo creo que se portó peor con sus propios marineros y soldados y generales que con los prisioneros españoles, sinceramente. En Inglaterra, que en Irlanda, sin embargo, fue... En Irlanda era ciudad sin ley, absolutamente, absolutamente. Y es lógico pensarlo, es decir, estamos hablando de fuerzas inglesas de 800 a 1000 hombres contra 1500 españoles, más una simpatía natural de muchos clanes irlandeses que se podrían haber unido. Entonces, realmente, aunque sea trágico pensarlo así, la solución militar posiblemente fue casi la acertada. Pero Pedro, ¿por qué no llegó a pasar esa, ya que había una superioridad de españoles e irlandeses, por qué no se llegó a cuajar eso? No. Si viajas a Irlanda ahora, ya te resulta difícil pensarlo. Si viajases en el siglo XVI, imagínatelo. Es decir, son pequeñas comunidades aisladas, muy separadas unas de otras, en la que, por ejemplo, Irlanda estaba gobernada por un sistema de clanes entre los que habían pro-británicos, pro-ingleses, anti-ingleses. Habían clanes que eran amigos entre ellos, clanes que eran enemigos entre ellos. Era una ensalada muy difícil de entender. Aparte, la gente que llegaba allí, los españoles que llegaban allí, llegaban muertos de hambre, muertos de frío, muertos de sed, con las armas que se habían quedado en el barco hundidas, es decir, desnudos porque los asaltaban en cuanto llegaban a las costas. Los mismos irlandeses raramente asesinaban a los náufragos, pero casi siempre les robaban. Porque cuando un marinero naufraga, lo primero que hace es coger sus pertenencias, o por lo menos algunas de sus pertenencias, para llegar a la costa y poder subsistir. Entonces, lógicamente, pues cuando llegan, les roban. Hay una cosa que es curiosa, que es, por ejemplo, que los irlandeses siempre por tradición pensaron que el mar necesitaba un cierto número de víctimas. Entonces lo que hacían era que nunca rescataban náufragos, porque pensaban que si los rescataban, es decir, náufrago que salvas, náufrago que tienes que entregar, porque el mar necesita una determinada cantidad de vidas, y se negaban a rescatar un náufrago en el agua pensando que a lo mejor luego en su familia perecerían algunos de sus miembros. Curioso. Sí. Bueno, Luis, sí que tiene la mano levantada y José María también. No sé si queréis seguir preguntando. Yo quería preguntar una cosa. Dime. Sí, Pedro, comentaste que la Armada Española es un conjunto internacional de tropas, ¿no? La constituyen tropas de distintos países, ¿no? Sí. Vale, y o sea, con los tercios, Sí. el porcentaje de tropa española era muy pequeño, era un 20%, no llegaba, creo. Pero tenían un privilegio, ¿no? Que era ir los primeros a la lucha, ¿no? Sí. Eran los que primero podían morir, ¿no? Sí. ¿En la Armada había algún otro privilegio como este, por ejemplo, de honor? Aquí lo que sí que hay un privilegio es ser soldado contra ser marinero.
el marinero era un personaje totalmente denostado en la Armada. Es decir, en la Armada, entendido la Armada como el conjunto de tropas, de soldados, marinería. La marinería eran los barriobajeros, los pobres, los incultos, la gente despreciable. Tenían muy mala fama. Es decir, el soldado era una persona de un rango, incluso el soldado raso, de una persona de un carácter social mucho mayor que cualquier marinero. De hecho, cuando bordeando Irlanda, las condiciones climatológicas se vuelven insoportables, pues se expone a los marineros en la cubierta en los peores sitios, mientras que los soldados se guardan en los mejores. En fin, yo realmente no he estudiado los tercios, por ejemplo, los tercios embarcados, sí que he leído, por supuesto, pero que no lo he estudiado. La composición de los tercios, por ejemplo, que estaban en Flandes, por ejemplo, el tercio de catalanes de Queralt, por ejemplo, todas las tropas que se iban a embarcar con Farnesio, las conozco, pero no lo he estudiado en profundidad. No he consultado documentación original, sino que he leído simplemente bibliografía, he leído libros, pero de lo que sí que he estudiado, sí que veo que referida a esta armada, es decir, a la que estamos hablando, lo que es la armada de 1588, la única diferencia que hay, aparte de la social, por supuesto, entre nobles, criados, pajes y soldados y tal, la diferencia mayor que he encontrado ha sido esa, entre marineros y soldados, los dos rasos. La marinería era una cosa muy mal considerada. Muchas gracias. A ti. Chegabo desde México. Cuando quieras, compañero. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Señor Pedro, hice una referencia de Isabel. Si había de la Armada Invencible, había judíos, por la expulsión de los judíos, si hubo una repercusión en esa Armada Invencible. Y la Armada Invencible, he visto que a muchas personas les enoja cuando se le pone Armada Invencible o se le pone donde nunca estuvo el sol. ¿Qué lo puedes decir sobre eso? He visto que muchas personas, esa de Armada Invencible les enoja mucho. Vale, sí. De eso, muchas gracias. De eso comentábamos antes, es decir, realmente tienes tu razón. Es decir, hay mucha gente que el término Armada Invencible aquí en España les enoja. Para eso estoy yo, para intentar convencerles de que no tiene por qué enojarles, porque realmente Armada Invencible es más un término español que inglés, pero persiste el mito de que realmente es un término inglés creado para nuestro escarnio y para hacernos burla, pero no es así, nunca ha sido así. Pero aquí en España mantenemos esa creencia equivocadamente. Y para eso está mi libro, y para eso estoy yo, y mi divulgación, para convencer a la gente que piensa que Armada Invencible es un término despectivo, convencerles de que no. Respecto al tema de los judíos, no he encontrado ninguna referencia estrictamente judía. O sea, en esta época, en el siglo XVI, en 1588, el judío ya es un judío converso. Es decir, y yo, por ejemplo, que soy de familia de antecedentes judíos, te lo digo con conocimiento de causa. Mi apellido es Chinchilla, mi ADN es alrededor de un 30% judío, y en la Armada viajaban dos chinchillas, un enfermero y un capitán. Es decir, tanto el enfermero como el capitán, que se apellidaban Chinchilla, muy posiblemente fuesen de ascendencia judía. Pero ya en el momento, a últimos del siglo XVI, el judío que puede alistarse libremente y tal, es un judío converso, como lo fueron mis ancestros, no judíos de facto, por así decirlo. Sí que iban a lo mejor musulmanes, sí, iban, pero como remeros de galera. Es decir, porque había las galeras y las galeazas que iban propulsadas a remo, ahí sí que habían esclavos, y entre esos esclavos, la mayor parte de ellos, aparte de los buenas boyas que eran voluntarios, pero había una gran cantidad de gente que eran cautivos, que hay una diferencia ahí grande entre cautivos y prisioneros, porque los cautivos se habla cuando son prisioneros por la fe, y prisioneros cuando es prisionero de guerra.
Pues en este caso había muchos cautivos, es decir, muchos prisioneros por la fe, es decir, capturados en Fez, en Marruecos o en las guerras contra el turco, que iban remando en las galeras de la corona española en esta armada, en la Armada Invencible o la Armada de 1588. Pero si judíos sabía, que posiblemente lo sabía, estarían ya en un proceso muy avanzado de conversión al cristianismo. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, ¿alguien quiere preguntar alguna cosa más referente a lo que estamos tratando? ¿Ves que hay interés en, ya vamos saliendo un poco de la parte histórica y un poco de la sociedad actual, hay interés en los políticos irlandeses, que al fin y al cabo los que tienen el presupuesto, los que pueden hacer publicidad? ¿Hay interés en rescatar ese pasado común? Ellos lo ven como un pasado suyo, como un puente entre España e Irlanda. Ellos como las autoridades allí en Irlanda le prestan atención o no, y bueno, sí, también qué te has encontrado aquí en España cuando institucionalmente has intentado mover algo. Le prestan atención, es decir, ¿que nos gustaría más? Seguro, pero sí que le prestan atención. Y luego, por ejemplo, hay que tener en cuenta de que estos son tímidos pasos. Estamos hablando de una cosa que va creciendo, pero no hemos llegado al final. Pero la gente dice, pero es que aquí en España no hacemos nada. No, sí que hacemos. Es decir, la Embajada de España en Irlanda, la Armada Española, todos hacen cosas por ir poco a poco apoyando a esas comunidades irlandesas, ¿vale? Pero ¿es suficiente? Bueno, para todos nos gustaría. Ahí siempre hay una diatriba, es decir, no somos conscientes del coste que tienen las cosas, no somos conscientes de lo que cuesta llevar un patrullero a Irlanda con toda su tripulación para que atraque en un puerto irlandés y el pueblo lo visite. No somos conscientes de lo que vale que ayudar a los actos de un pueblo. Bueno, pues todo se hace y se hace, pero se hace, yo quiero que con cierta medida. A todos nos gustaría, por ejemplo, ahí en Irlanda sabemos que hay sitios, por ejemplo, cerca de Dunluce Castle, y sabemos que ahí hay enterrados, o igual que en Galway, en Fort Hill, sabemos que hay fosas comunes con españoles de la Armada de 1588. Lo sabemos. Y los estudios geodésicos que se hacen te lo dicen. No, esto es una fosa común, ¿vale? Pero necesitamos presupuesto para todo eso. Y todo eso vale mucho dinero. Es decir, la memoria histórica vale una fortuna y no se puede con todo. Es decir, tenemos que ser conscientes de las limitaciones y de que esto es un trabajo de picar piedra, ir poco a poco y avanzando. Y te aseguro que hemos avanzado mucho desde hace 10 años hasta hoy. Y nos queda pues toda la vida. Muchas gracias. Luis, no sé si has levantado la mano, ahora la has quitado, no sé si quieres intervenir. Sí, bueno, solamente para darle las gracias otra vez a Pedro Luis por su magnífico trabajo, que recomiendo la lectura a todo el mundo, sea especialista o no, porque verdaderamente engancha y las aventuras de los prisioneros son totalmente rocambolescas. Recordad que cuando dice que la Armada Invencible es un término más español, se refiere a que nosotros nos tragamos la propaganda y nos quedamos con ella. Sí, totalmente. No los ingleses, no que nosotros hayamos llamado eso Invencible nunca. No. Sí. Y nada, animarte a seguir porque lo estás haciendo bien por tierra, mar y aire ya en este momento. Muchas gracias, amigo. Enhorabuena. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Pues Pedro, vamos a dar por finalizada esta conferencia. En unos días, gracias a nuestro compañero Alberto Vicioso, pues estará editada y seguramente antes del fin de semana estará subida a redes y bueno, la compartiremos con todos vosotros en las redes sociales de Red de Cavite y en las listas de difusión. Muchísimas gracias y seguro que siendo murciano, siendo de aquí de la tierra, pues nos vamos a encontrar
muchas más veces y podemos... Lo tenemos fácil. Seguro que vamos a poder organizar conferencias por aquí cerca. Muy bien. Vamos hablando. Bueno, un abrazo muy fuerte a todos. Muchísimas gracias.